es diferente. La mayoría de los antibióticos que se utilizan contra estas infecciones son antibióticos que tienen que ver o van a impedir el metabolismo de esta molécula que es el ácido micónico. El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria, en realidad, que es un complejo de bacterias. Deben haber unas 5 o unas 6 especies bacterianas que se encuentran dentro de este grupo. Dentro del complejo está el Mycobacterium bovis, ¿ya? El Mycobacterium bovis es una especie de Mycobacterium que es parte del complejo Mycobacterium tuberculosis y que también causa tuberculosis en el ser humano. ¿Por qué es importante mencionar el Mycobacterium bovis? Porque del Mycobacterium bovis se produce la vacuna actual contra la tuberculosis, que es la BCG. ¿Sí? ¿Cómo se hace esta vacuna? Básicamente se cultiva el Mycobacterium tuberculosis, se hacen crecer grandes cantidades de la bacteria se centrifuga y las proteínas que quedan flotando son las que se utilizan, ¿no es cierto?, como parte de la vacuna. ¿Cuándo se coloca la vacuna? Que es una medida de prevención contra la tuberculosis. Se coloca a los recién nacidos. Hay un refuerzo cuando la persona tiene 1 año de vida. ¿Sí? El único requisito, ¿ya?, para recibir la vacuna en el momento del nacimiento es que el recién nacido debe pesar más de 2 kilos. ¿Ya? Si el bebé ha nacido de forma prematura y no tiene esa masa, se debe esperar hasta que el bebé alcance esa masa corporal. Bueno, el Mycobacterium tuberculosis normalmente se entiende. Una consulta, cuanto a los refuerzos que acaba de nombrar, por ejemplo, en la polio tenía 3, 4 refuerzos. ¿De qué depende que las vacunas tienen más refuerzos y una que otra? Ah, interesante pregunta. ¿Les interesa eso, chicos, no? Sí, por supuesto. Esto no tiene nada que ver con... Chicos, esto no tiene nada que ver con Mycobacterium. Vamos a hacer un paréntesis bien así, bien grotesco acá. Pero una pregunta que se repite con bastante frecuencia, chicos. Vamos a hacer acá unos gráficos. Me queda chueca la línea y esa que es cuadriculada la pizarra. ¿Ya? Una forma en que se puede hacer una vacuna es que el microorganismo se inocule a la persona para imitar lo que ocurre durante la infección, y es que el microorganismo se encuentre atenuado. ¿Ya? Atenuado. Esto quiere decir que el microorganismo, por lo general, a veces se le ha tratado para que los factores de virulencia no ejerzan efecto en la persona. Vale decir, vamos a recibir un virus o una bacteria que va a poder multiplicarse, pero que va a ser incapaz de causar enfermedad. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo con el virus atenuado. Básicamente, hay que entender que el microorganismo acá, que puede ser la bacteria, el parásito, el virus, es un microorganismo que está vivo, pero muy importante, atenuado. ¿Ya? La otra forma en que podemos generar inmunidad es con el microorganismo muerto o con fragmentos del microorganismo. Los más usuales son carbohidratos o proteínas. ¿Ya? La mayoría de las vacunas que utilizan fragmentos son o de carbohidratos o proteínas, o también están los conjugados. No sé si han escuchado de eso. Conjugados son básicamente carbohidratos que se han unido a proteínas. Entonces, y esto explica un poco lo que usted me está preguntando. ¿Qué va a pasar con el microorganismo que está vivo? El microorganismo que está vivo, yo le he dicho entonces que está vivo y por lo tanto puede multiplicarse. ¿Sí? Voy a alcanzar acá un número de microorganismos. ¿Qué va a pasar con el microorganismo o el fragmento? Si el microorganismo está muerto, yo voy a agregar una cantidad de microorganismo dada, ¿sí? O voy a agregar un fragmento del microorganismo, también estoy dando una concentración dada. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay que tener presente que el sistema inmune adquirido tiene memoria. ¿Ya?
cuando yo doy una cantidad de microorganismos, probablemente yo inoculé esta cantidad, ¿no es cierto?, de microorganismo vivo, ¿no es cierto? Esto podría haber comenzado ahí, esa fue mi cantidad que yo agregué, ¿sí? Esa fue mi dosis de microorganismo, pero ¿qué hizo el microorganismo atenuado que está vivo? Puede crecer en el organismo, ¿sí? Aumentó la cantidad de microorganismos que yo inoculé, porque el microorganismo todavía está vivo. Por lo tanto, eso va a gatillar una respuesta inmunológica que va a ser igual de severa que la cantidad de microorganismos que yo he inoculado, ¿sí? Por lo general, las vacunas que introducen microorganismos vivos atenuados son de una única dosis, ¿ya? ¿Qué va a pasar con los microorganismos que están muertos o los fragmentos del microorganismo? Yo estoy dando la cantidad dada del fragmento del microorganismo, y si el microorganismo está muerto, esto comenzó aquí, la cantidad de microorganismos va a comenzar a decrecer en el tiempo de que yo lo inoculé. Lo mismo va a pasar con proteínas o carbohidratos. Si yo inoculo una cantidad de proteínas, lo más probable es que las proteínas y los carbohidratos vayan siendo degradados por mi organismo, por lo tanto, la cantidad va decreciendo. ¿Qué pasa con esto? Que acá yo no voy a alcanzar a generar una respuesta inmunológica considerable, ¿sí? Pero ¿para qué sirven las otras dosis? Porque yo voy a agregar la misma cantidad de microorganismo vivo o la misma cantidad de proteína o de fragmentos que también siguen decreciendo. Pero acá yo dependo de qué cosa? De la memoria. Si yo me enfrento en una segunda dosis con la misma proteína, con el mismo microorganismo, la respuesta al principio ya no es la misma, ¿sí? Si yo agrego una tercera dosis, la respuesta va a ser mucho mayor. Yo voy a alcanzar ahí con esa tercera dosis los niveles que yo alcanzo con las dos vacunas de una única dosis, ¿sí? Esa es un poco la razón. No sé si responde lo que estoy... Volvamos entonces, chicos, a la tuberculosis. ¿Ya? Se entiende que la tuberculosis se transmite principalmente por gotitas respiratorias, ¿ya? Y es la forma en que usualmente se transmite la enfermedad, pero ojo que también se puede transmitir por alimentos. O sea, se ha visto que ha habido transmisión de tuberculosis por ingerir leche no pasteurizada, ¿ya? También puede haber contacto con secreciones, ¿ya? O un corte, un accidente dentro de los servicios asistenciales, ¿ya? También podría generar transmisión de tuberculosis, incluso por vías sexuales posible. Pero de todas maneras, a pesar de que existen todas estas posibilidades de transmisión, la vía de transmisión más importante para la tuberculosis es la vía respiratoria. ¿Qué gotitas van a ser las más importantes a considerar en la transmisión? Son las gotitas que tengan menor diámetro, ¿sí? Gotonas de saliva que precipitan rápidamente el suelo no tienen ningún interés porque básicamente no alcanzan a ingresar al aparato respiratorio de otra persona. Son las gotitas estas que se producen sobre todo al toser o al estornudar, las que se diseminan y que podrían traer, si bien pocos microorganismos, pueden causar enfermedades en otra persona. Se consideran que los miembros de este complejo, el Mycobacterium tuberculosis, es uno de los más infecciosos, porque bastaría solo una bacteria para transmitir la enfermedad. ¿Qué va a ocurrir con el Mycobacterium tuberculosis? El Mycobacterium tuberculosis va a llegar al tejido respiratorio, a los alvéolos, a las vías respiratorias bajas. Inmediatamente va a ser reconocido por los macrófagos tisulares. Por lo tanto, cuando se encuentre con los macrófagos del pulmón, ¿qué van a hacer con este Mycobacterium tuberculosis? Lo van a fagocitar. El asunto es que el Mycobacterium es fagocitado, va a quedar dentro de un fagosoma, pero el Mycobacterium tuberculosis va a degradar al fagosoma. Por lo tanto, a pesar de que fue fagocitado, el Mycobacterium tuberculosis va a escapar de los lisosomas. Por lo tanto, el Mycobacterium tuberculosis, esta bacteria ácido alcohol resistente, va a comenzar a multiplicarse dentro del macrófago. Por lo tanto, esta bacteria, ya que es una bacteria nucleada, va a expresar ¿qué cosa? ¿Qué tipo de CPH? Un CPH tipo 1. ¿Qué va a gatillar esto?
este macrófago infectado está dando una clara señal de que ahora es una célula infectada. Por supuesto que algunos macrófagos podrían llevar esta presentación hacia los linfonodos rápidamente y van a comenzar a aparecer más células, principalmente células citotóxicas. Y precisamente esto es lo que está esperando el Mycobacterium tuberculosis. Porque para cuando llegan las otras células, el Mycobacterium tuberculosis ya ha crecido tanto que rompe la célula infectada y comienza entonces a invadir las células que han llegado para defender el proceso. Por lo tanto, estamos hablando de células que llegaron, células que están infectadas, células que van a seguir señalando que aquí algo está ocurriendo de manera intracelular. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Van a seguir llegando más células. Van a seguir llegando entonces más células que ya están siendo engañadas porque, ¿no es cierto?, no pueden controlar la infección. La célula que está infectada en este momento, el micobacterium va a terminar saliendo de ellas y van a infectar a las que llegaron nuevamente. De la manera que el organismo se encuentra en una situación donde no puede controlar la infección, que es la infección del Mycobacterium tuberculosis. La única opción que comienza a quedar sobre esta masa de células es que alrededor de esta masa de células se forme tejido fibroso. ¿Sí? Una gruesa capa de tejido fibroso. Este es un recurso bastante utilizado por nuestro organismo para aislar elementos extraños. Frente a eso, ¿ya?, muchas personas, la infección de tuberculosis llega hasta este punto porque esta masa de tejido fibroso termina por matar todo lo que está aquí dentro. Y esto paulatinamente se va a ir reemplazando, ¿no es cierto? Esto va a ir siendo degradado paulatinamente y la persona que se infectó de tuberculosis, si su estado inmunológico es inmunocompetente, la persona va a haber desarrollado esta estructura y ni se enteró que padeció la infección de tuberculosis. Entonces la mayoría de los casos de tuberculosis ni siquiera la persona los percibe porque el propio sistema inmunológico, frente a este mecanismo, termina erradicando la enfermedad. El principal problema, bueno, esta estructura que acabo de graficar para ustedes es lo que le da el nombre a la enfermedad. Precisamente esta estructura, que es la masa celular rodeada de tejido fibroso, es lo que se llama como tubérculo. Y la mayoría de las personas, como la mayoría de los casos, la infección ocurre por inhalación de gotitas. El tubérculo se forma, ¿dónde en una primera instancia? En el pulmón, ¿ya? Entonces les decía, las personas inmunocompetentes, la infección llega hasta aquí, quizás nunca tuvo síntomas, nunca se dio cuenta que tenía la infección, y el propio sistema inmunológico ayuda a erradicar al microorganismo. De hecho, la vacuna también ayuda bastante a que el proceso se forme bastante bien. El problema va a estar en las personas que tengan algún grado de inmunosupresión. ¿Qué creen que va a pasar? Esto, ¿no es cierto?, no se va a formar con plenitud, no va a ser suficiente formar la cubierta de fibrosa y esto se puede romper, ¿sí? Y el rompimiento de esto obviamente genera dos posibilidades. Las bacterias son liberadas hacia la sangre, o las bacterias que rompen un tubérculo siguen liberando bacterias ¿hacia dónde? Hacia otros alveolos. Con la formación de un nuevo tubérculo, ¿dónde? ¿Dónde se va a formar si las bacterias fueran liberadas de nuevo hacia el aparato respiratorio? En el pulmón. Se van a seguir formando nuevos tubérculos en el pulmón. Y ahí van a aparecer los síntomas característicos de la tuberculosis pulmonar, que es la tos, pero la tos con sangre, ¿no es cierto? Va a haber flema, ¿no es cierto?, con sangre. Otro síntoma característico de la tuberculosis pulmonar es la fiebre. Por lo general la fiebre las personas la presentan de manera nocturna. En general la mayoría de las infecciones, la fiebre las personas suelen
padecer más la fiebre en la noche, porque probablemente en el día están pensando en otra cosa, están distraídas en otros eventos, que básicamente la fiebre suele ser un proceso que las personas lo perciben más en la noche. ¿Ya? Las personas van a estar decaídas, ya no van a querer, no van a sentir apetito, por lo tanto también va a haber una baja de peso, y desnutrición va a generar un círculo vicioso de nuevo en donde el sistema inmunológico cada vez se va haciendo más débil. Chicos, tienen unas caras. Queda poquito. Los perdí, ¿no? ¿Qué pasa? Falta la lepra. ¿Ah? Falta la lepra. ¿A qué? La lepra. Falta la lepra, sí. Para que nos podamos ir.